Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Choni Channel. Amigos, las Campos lo tienen claro y apoyan a José Antonio Avilés. Así lo manifestaba hoy Terelu Campos, que ha salido en el programa de Viva la Vida colaborando a través, pues como lo hemos visto, de una imagen. Lo hacía por videoconferencia y no ha dudado en dar un paso hacia adelante y en defender a José Antonio Avilés. Ha dicho que ve muy injusto que José Antonio Avilés, después del programa que estaba haciendo, después de las semanas que nos ha dado siempre a todos de vídeos, de risas, de estar sacando siempre pues una discusión, otra discusión, ve muy mal que porque se haya distanciado de Rocío Flores, se le tenga que estar lapidando como se está haciendo esta semana. Ve muy mal que Barranco también haya hecho con él lo que ha hecho, porque sí que es verdad que él a Barranco le habría dicho que se acercaba a Rocío, pero no era tampoco para tanto lo que hizo Barranco. Y no solamente lo decía Terelu. Además dice que su madre, Teresa Campos, le mandaba muchísimos ánimos a él y a su familia. Además, que lo que ha dicho es que sus padres son unas personas excepcionales y muy educados, porque tenemos que decir que los padres de José Antonio Avilés han defendido a capa y espada a su hijo y siempre lo han hecho con muchísima educación. Y en ningún momento han malmetido contra ningún concursante. Hemos visto siempre a la madre de José Antonio Avilés muy serena, muy educada, y jamás en su boca la hemos visto decir nada malo de ningún concursante. Solamente dijo, la última vez que la hemos escuchado, que cree que su hijo en ningún momento ha manipulado a Rocío, porque vea que Rocío es totalmente una niña capaz de tomar sus decisiones y así lo ha demostrado. Por eso no ve bien, no ve justo que se le quiera decir que su hijo haya malmetido a Rocío Carrasco contra Ana María Aldón, pero en ningún momento la hemos visto hablar mal de ninguno de los concursantes, ni incluso de Barranco. Es más, se ha disculpado públicamente por las formas que tuvo su hijo, pero también nos ha invitado a todos a ver a su hijo no solamente con las formas con las que hace las cosas, sino también verlo y mirarlo con el corazón, porque como ya ha dicho, su hijo tiene un corazón de oro y a veces le pueden los arranques, pero luego es una persona que pide disculpas y que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Además, tenemos que decir que José Antonio Avilés ha pasado una semana muy mala porque todos los compañeros se han unido un poco contra él. Hemos visto como incluso también Ivana, Ana María, todos se unían y se ha visto un poco solo en la isla, que eso también nos ha parecido un poquito injusto. Verdaderamente también pensamos que Barranco es muy buen concursante, ha sido un buen superviviente, pero también hemos visto nosotros un poquito excesiva lo que hizo el otro día en Palapa, diciendo que José Antonio le había hecho sentir muy mal, que era la peor persona que le había hecho sentir. No sé, tampoco vemos tanto las acusaciones que le hizo y no se pone a pensar también en todas las semanas que les ha dado tan buenas e incluso las semanas que ha tenido que le ha dado de comer, como fue con el trozo de pizza que se lo dio el más grande. Por eso tampoco podemos ver cómo, ni podemos imaginarnos cómo pueden también lapidar tanto a un concursante que se ha portado con ellos muy bien y que por solamente unos fallos estén recriminándole tantas cosas, sobre todo ellos que han sido sus amigos hasta el final. Pero bueno, como siempre nosotros en Choni Channel pues agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Choni Channel, tu diario rosa.